bendición, hermanos, estar esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Comenzamos una nueva serie de predicaciones en el libro de Zacarías. No sé si tú has tenido la experiencia de leer un libro del Antiguo Testamento, me imagino que sí, pero es todo un desafío ir al Antiguo Testamento y es de mucho ánimo y quiero traspasarles a ustedes esta posibilidad que tenemos de ir al Antiguo Testamento a conocer más de nuestro Dios y les animo a leer este libro y hacerlo suyo. Pero antes de comenzar, te invito a que oremos y dependamos de Dios para que esta mañana hable a nuestras vidas. Amado Padre, qué privilegio tenemos nuevamente de estar juntos. Pedimos que tú nos bendigas, que tú nos hables, Señor, esta mañana. Eh, Tú nos has traído a estar a esta mañana a escuchar tu voz y te ruego que cualquier distracción que esté hoy en día cese, Padre, para que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a recibir lo que quieres decirnos hoy y a poner en práctica, Señor, aquello que esperas de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar a enfocarnos en el texto de hoy, vale la pena entender dónde nos encontramos en el libro de Zacarías. En qué situación histórica nos encontramos y voy a pedirte un poco de paciencia para entender el mundo de Zacarías, que es sumamente importante antes de ir a un libro del Antiguo Testamento que tiene características específicas, pero también quiero decirte que este va a ser un tiempo necesario para todos los sermones que vengan. Y para entender el mundo de Zacarías, el verso 1 de este pasaje nos da una pista importante. Nos dice que en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El segundo año del reinado de Darío se refiere al principio del reinado del emperador persa Darío I. En aquel tiempo el imperio persa era el imperio dominante. Se extendía desde Grecia a Egipto y Darío dividió todo su imperio en 20 provincias. Y dentro de ella había una pequeña subprovincia llamada Yehud, lugar concreto donde Zacarías vivió y predicó su mensaje. Yehud es una variante de Yehudá o Judá, una de las mayores antepasados de Israel y de la que proviene la línea real de David. Pero tú te puedes preguntar, ¿qué había pasado con Israel? ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? Debemos ir un poco más atrás, en el siglo X, es decir, cerca de 500 años atrás. El imperio más grande en el siglo X era el de Israel, el del pueblo de Dios. Era un reino establecido por las conquistas de David y prosperó mediante el comercio y la sabiduría de Salomón. Pero ese reino decayó. Y la historia cuenta que Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, y ambos reinos fueron conquistados. Pero aunque la conclusión lógica de todo es que Israel desapareciera, como todo pueblo conquistado desaparecía, y su historia desapareciera, Dios no lo quiso así. Y Esdras, otro libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 1 nos habla de que el rey persa, el rey Ciro, el gran rey de Persia, es movido de forma inexplicable, es movido en su corazón para emitir un extraño decreto. Si tú vas a Esdras, libro importante también para leer junto con Zacarías, porque nos habla bastante acerca del contexto histórico y de acontecimientos importantes en este tiempo. Esdras, capítulo 1, verso 2 en adelante, dice lo siguiente acerca de el rey Darío y de lo que Dios le había movido a hacer. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto,
cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Esto es algo increíble, cómo Dios usa a este hombre inconverso, conquistador, eh, para llamar a su pueblo a reconstruir el templo del Señor. Dios permite y mueve los poderes del mundo para rearmar a su pueblo. Esto es algo realmente maravilloso. De alguna manera vemos que a través de este retorno, Dios estaba reconstruyendo su relación con su pueblo, su relación con el mundo. Y podríamos pensar que este retorno de la gente volviendo a Jerusalén a armar, rearmar, reconstruir el templo, era algo fácil, quizás puede preguntarte, pero no fue así. No fue algo fácil la reconstrucción del templo, a pesar de que lo concretaron en el futuro. Judá, como recordamos en la historia, ahora ya se llama Yehud. Y esta nueva, esta Judá de hoy en día, no tenía nada que ver con la Judá del pasado. La ciudad estaba en ruinas y habitaba allí una pequeña comunidad que tenía el plan de reconstruir el templo. No todo fue positivo en la reconstrucción. Hubieron muchos problemas que debilitaron esta reconstrucción. ¿Y cuáles eran estos problemas? Bueno, uno de ellos era la pobreza, ya que la ciudad era muy poco viable y carecía de grandes recursos para reconstruir. El otro problema era la oposición de sus vecinos, eh, principalmente grupos que no querían el resurgimiento de Israel. Pero el problema no era tan solo externo, de recursos y de vecinos que amedrantaban a este grupo de reconstructores. Había un problema interno también. Había cierta división en este grupo, o cierto sentir de superioridad moral por aquellos que nunca habían dejado Jerusalén hacia aquellos que ahora estaban volviendo, pero además había un problema interno de identidad. Miren qué interesante esto. Sí, de identidad, ya que la mayoría de las personas que regresaron eran jóvenes, nacidos en el exilio, que no conocían la antigua ciudad, tampoco conocían el templo construido por Salomón, habían perdido la cultura, el idioma y la ley probablemente, y era un pueblo que retornaba sin una identidad sólida. Entonces, este es el grupo que retorna para construir el templo, y a quien Zacarías dirige sus palabras. Y esta gente se encontraba viviendo un doloroso contraste entre las glorias del pasado y las humillaciones del presente. Imagínense todo lo que significa volver a una ciudad en ruinas, y decir, eh, estas fueron las casas de mis abuelos. Eh, ¿Qué pasó acá? Pero vamos a responder muchas de estas preguntas a lo largo de los pasajes que continúan adelante. Pero ¿quién era Zacarías? Quizás puedes preguntarte eso. Zacarías era parte de aquellos que voluntariamente decidieron retornar a reconstruir el templo. Era de familia de sacerdotes, servía en el templo, ya que el verso 1 nos dice que era nieto de Idó, quien fue sacerdote. Y la función de Zacarías era ser profeta. Ser un profeta era, en pocas palabras, ser un canal autorizado por Dios para comunicar sus palabras al pueblo. Un profeta era profeta no por su elocuencia o su personalidad, sino porque eran personas autorizadas por Dios mismo y fieles en compartir la voluntad de Dios. Pero bueno, ya hicimos una especie de contexto que creo que puede ser útil para entender este pasaje, que es una especie de introducción para el resto de los 14 capítulos que hay en Zacarías. Vamos al pasaje. ¿Qué es lo que les dice Zacarías a este pueblo que está retornando? Vamos al verso 2, que dice, el Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso.
Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Qué extraño mensaje para los retornados. ¿Por qué Dios les dice que se arrepientan y que se vuelvan a Él? ¿No estaban ellos reconstruyendo el templo? No es que Dios mismo había llamado a esta gente a volver a la ciudad. Y la razón se encuentra en el libro de Ageo, libro del Antiguo Testamento, contemporáneo a Zacarías. Si quieres sacar mayor provecho de esta serie de Zacarías de los días domingos, lee Ageo también, que son libros que se escriben en el mismo tiempo, a la misma audiencia, pero con distintos énfasis. Te recomiendo leer ambos libros. Y Ageo nos da la razón por la cual Dios les dice esto. Ageo capítulo 1, verso 2 en adelante dice: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega todavía que no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. El llamamiento de Zacarías al arrepentimiento tiene un absoluto sentido en este contexto. El pecado del pueblo consiste en no progresar con la edificación del templo del Señor. En muchos aspectos era perfectamente comprensible que la comunidad no siguiera avanzando con la obra del templo. Tenían una continua presión externa de sus enemigos que frustraban sus planes, desánimo interno, quizás sentirse intimidados. En realidad, la situación se había tornado difícil. Luego de 18 años de trabajo, por 2 años, el pueblo no había hecho nada en absoluto. Muchos de nosotros sabemos que a veces resulta difícil perseverar en algo a largo plazo. Nos gustan las tareas cortas y a largo plazo es difícil perseverar. Si no, pregúntenos a todos aquellos que hemos tratado de trotar en estos tiempos de pandemia, pero ya a la semana eh, cortamos eso. Eh, Resulta difícil perseverar en algo a largo plazo, aún creyendo que Dios quiere que lo hagamos. Eh, pero no obstante, es vital recordar la importancia de la tarea que Dios le había llamado a este pueblo. Cuando realmente tenemos la posibilidad de echarnos un poco atrás en el Antiguo Testamento y ver una serie de libros, Isaías, Zacarías, Ageo, Esdras, eh, la historia de Israel en Éxodo, la conquista de la tierra en Jueces, y todo lo que pasó en el resto de la historia, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, y todo lo que Dios estaba haciendo ahora. Lo que concluyes al ver lo que Dios estaba haciendo es que Dios estaba moviendo todo el mundo para que esa obra se llevara a cabo. Dios estaba moviendo recursos eh, de tan grande envergadura para que Dios volviera a restablecer su relación con este pueblo y con el mundo. Reconstruir el templo era la tarea más importante que un hombre podía hacer. Se trataba nada más y nada menos que contribuir de alguna manera a la restauración del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel no podía hacerse una imagen de Dios, porque cualquiera no hacía justicia a Dios. Pero Dios les dio un edificio que representaba su presencia en medio de ellos. Este es el templo. Por lo que negarse a construir el templo de Dios era negar la necesidad que ellos tenían de Dios. Era decir de alguna manera, yo no necesito la presencia de Dios en mi vida. Otras personas pueden pensar que ellos habían detenido la construcción por la oposición, pero al detener la construcción por la oposición, era considerar a Dios menos poderoso, menos importante que estos opositores. Ageo narra que
se habían entretenido en otras cosas, habían dejado ahí todos los materiales, ¿cierto? Todos los instrumentos, las herramientas que les servían, y se habían entretenido en otra cosa. Lo que dice Ageo es que se habían entretenido en sus propias casas techadas, mientras esta casa, el templo de Dios, seguía estando en ruinas. Pero alguien puede preguntar, ¿qué había de malo en hacerse una casa? ¿Qué había de malo en hacerse su propia casa o una casa techada? No es que cualquiera haría eso, al menos cualquier persona normal haría eso. Pero como bien lo aclaran las palabras de Ageo, el pecado del pueblo no era tanto en lo que hacían, sino en lo que habían dejado de hacer. El pecado no era la mejora del hogar o la decoración interior, como si fueran en sí mismas algo incorrecto. El pecado consistía en estar absortos en aquellas cosas, mientras que la casa del Señor estaba desolada. Justamente era el pecado de que estas personas querían comportarse exactamente como gente normal. Ellos querían ser normales, no querían ser como una persona típica, normal, estandarizada, que esta cultura de este mundo te llama a ser. No querían tener un interés real por el reino de Dios. Era más importante construir sus casas, sus vidas, sus finanzas sin Dios. Entonces, por eso el llamado para ellos es, en el verso 3, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Pero esto no es todo lo que les dice, y lo que vemos en el resto de estos versos, del 4 al 6, es que justamente Dios les iba a usar un ejemplo para exhortarles a hacer lo bueno y a buscarle a Él nuevamente. Y este ejemplo se trataba justamente de su familia que en el pasado se había revelado a Dios y persistieron en ello. El verso 4 en adelante les dice, no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Dios usa acá al pueblo de Dios en la antigüedad como ejemplo. A sus abuelos, tatarabuelos, a sus padres. Los profetas anteriores habían advertido a sus antepasados que Dios estaba enfadado con ellos y que debían apartarse de sus caminos perversos antes de que su juicio cayera sobre ellos. Te puedes preguntar, ¿cuál fue el pecado de este pueblo, de estos antepasados? Bueno, principalmente dos: idolatría e hipocresía. Idolatría es cualquier cosa que no sea, es adorar cualquier cosa que no sea Dios y en su lugar darle el honor que solo a Dios se le corresponde. Los israelitas de muchas maneras ofendieron a Dios, entregándose a otros dioses que les aseguraban una vida especial. Y la hipocresía es fingir una cualidad, sentimiento o virtud que en realidad no se tiene. Hasta donde sabemos, Israel nunca abandonó por completo la adoración, incluida la del Señor, pero la corrompieron con la idolatría. Así pues, la adoración se convirtió en una especie de superstición, un medio para tener contento a Dios y asegurarse sus beneficios en lugar de reconocer su condición de rey sobre sus vidas. Pero este texto les muestra a estos nuevos reconstructores del templo de los resultados de su decisión. El resultado está sobre sus propios ojos. ¿Dónde están sus antepasados? Miren las ruinas, miren las decisiones que finalmente trajeron como consecuencias terribles. Eh, esta historia tiene, por supuesto, una moraleja. No sean como vuestros padres.
Aprendan esta lección. El enfado de Dios es una realidad a tener en cuenta. Él castiga a aquellos que se niegan a arrepentirse. El pecado trae consecuencias graves. Mira la historia, mira a tus antepasados, mira las ruinas. Por eso el mensaje para este pueblo es: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. No jueguen con el pecado, no se alejen de mí, no se vuelvan a sus dioses, vuélvanse a mí. Las expectativas de Dios no era sencillamente que ellos volvieran a la ciudad o simplemente reconstruyeran un templo. Dios estaba buscando que ellos volvieran a Él, que volvieran de corazón a Él. Esta es la introducción del libro de Zacarías, que va a tener el rol de ser un cimiento que nos dirigirá en todo lo que viene por delante. Pero a la luz de lo que hemos escuchado, ¿qué podemos traer a nuestras vidas a raíz de este pasaje? El llamado principal de Dios en este pasaje es: vuélvanse a mí. Esto porque justamente el pueblo estaba vuelto hacia otras cosas. El pueblo quería ser gente normal, gente de este mundo, gente que se enfoca en construir sus casas techadas, pero Dios los había escogido no para que sean gente común, sino para que ellos tengan su corazón en el reino, sino para que sean gente del reino, no gente común. El mensaje de Zacarías es nuevamente: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Era una exigencia: vuélvanse a mí, arrepiéntanse, reanuden una relación correcta conmigo y empiecen a vivir de nuevo una vida que me honre de verdad. No me den solo lo que les sobra cuando su corazón está lejos de mí. ¿Acaso se olvidan de quién soy? La realidad es que muchos de nosotros preferimos ser normales. Somos como este pueblo. Preferimos ser normales antes que ser personas de reino. Preferimos ser normales antes que ser personas, antes que ser las personas que Dios espera. El llamado de Zacarías es tremendo. El llamado de Zacarías es profundo. Vuélvanse a mí. De corazón les exhorto: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Este pasaje nos muestra dos enemigos grandes: nuestro propio corazón, que le cuesta responder a Dios, y el otro enemigo es Dios mismo, la justa ira de Dios. En el verso 2, Zacarías habla de algo que no está muy de moda en estos días, y se trata de la ira de Dios sobre el pecado. Y acá debemos reconocer que estamos ante terreno santo. La ira de Dios es tan real. Dios es santo, justo. El pecado no es trivial, porque desafía a Dios y nos aleja de Él. Y esto es algo que debemos detenernos acerca de la inmensa y justa, de la inmensa y sabia ira de Dios. Este es un lugar para detenernos, hermano, y decir: wow, Dios no es como un juguete que yo puedo manipular o un abuelo bonachón que puedo engañar y al final del día puedo confiar que Él siempre me va a perdonar. La ira de Dios no es algo trivial. Por eso, yo hoy, esta mañana, en lugar de Zacarías, les llamo: vuélvanse al Señor. Volvámonos al Señor. Hoy es un tiempo para volver nuestros corazones al Señor. Preguntémonos: ¿qué te está distrayendo de Dios? ¿Qué está ocupando el lugar que Dios se merece en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que me está quitando la alegría? ¿Qué es aquello que está robando mis pensamientos, mis esperanzas? ¿Qué es aquello que me da tanta alegría y que me da tanta frustración cuando me lo quitan? Preguntémonos también en cuanto a la hipocresía: ¿estamos siendo hipócritas como este pueblo? ¿Hemos
relegado nuestra vida ante Dios, nuestra adoración como una especie de superstición donde yo de alguna manera manejo y dejo contento a Dios para seguir con mi vida. Arrepintámonos de esa actitud. No releguemos a Dios, ni tampoco juguemos una vida de doble estándar. Volvámonos a Él. Este verso 2 tiene encapsulada una gran promesa. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Esta es una gran promesa que estaba encapsulada en el Antiguo Testamento, pero se nos desprende plenamente en el Nuevo Testamento. Esta es una promesa de reconciliación y a la luz de Cristo podemos decir que hay reconciliación gracias a que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, recibió en sí mismo la santa y justa ira. Jesús cargó la ira del Padre para traer perdón y te llama a ti y a mí a buscar perdón, a volvernos a Él de corazón esta mañana. No sé en qué dirección estás caminando, pero Él te llama a volverte a Él de corazón. Te invito a que oremos. Amado Padre, gracias, Señor, porque en Jesús tú nos amas. En Jesús nos dices, vengan a mí, porque yo he pagado. Y qué maravilloso es ver esta palabra en el Nuevo Testamento que nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún tú, viendo nuestro corazón, nos perdonas y nos recibes a casa. Por otro lado, Señor, te rogamos que tú nos fortalezcas para tener para vivir esta vida de reino. Que no nos conformemos con ser normales o vivir con un doble corazón o ser idólatras, hipócritas. Señor, mueve nuestro corazón para volvernos a ti y ser estas personas de reino que tú nos has llamado a ser. Proclamando este reino, viviendo este reino y esperándolo, anhelándolo de corazón. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro intercesor, nuestro fiel amigo. Amén.